Continúa GPS y ahora la ubicación, la localización se va a la historia de la radio. Digamos que es, Julieta, un GPS radial, para lo cual hemos invitado a Juan Pupiales y a Juan Esteban Costaín. Juan y Juan, bienvenidos, buenas noches. ¿Qué tal, Yamil? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hablar de la historia de la radio en Colombia, pues creo, Juan y Juan, que serían capítulos y capítulos y capítulos, porque este es un país radial. Pero ¿dónde arranca la historia, la primera radiodifusión? No comienza muy lejos de aquí, comienza en el barrio de Chapinero en el año 1929, de la mano del gobierno de ese entonces. El primer mensaje de radio es del ministro de Correos y Telégrafos, era un mensaje institucional del ministro José de Jesús García en esa época, Yamit. ¿Qué dijo? ¿Se recuerda? No, la verdad no sé qué dijo. Era un mensaje simplemente para hablar del gobierno, hablar de cómo el gobierno ya tenía la capacidad para emitir en una emisora, algo que no era común en esa época. Fue una emisora muy grande, muy potente, la HJN, y era para mostrar que el ejecutivo de esa época ya tenía esa capacidad. ¿Qué pasaba por esos días, Juan, en el gobierno nacional? Ese es el último gobierno de la hegemonía conservadora, Yamit, sí, de Miguel Abadía Méndez, que es el presidente tristemente célebre de la matanza de las bananeras, que hasta el día de hoy no sabemos cuántos muertos hubo, porque los datos oficiales dicen una cosa y al final nos quedamos con la cifra que da en 100 años de soledad tal vez José Arcadio II, que siempre dice, eran 3.200 los muertos, y ese vale como un dato histórico. Pero a mí alguna vez me contaron la historia de cómo llevaron un aparato de radio al Teatro Municipal para que la gente oyera maravillada el primer mensaje, y obviamente era como un acto de fe porque no se oía nada, ¿no? Sí, era una radio muy arcaica. Ha evolucionado mucho la radio, tanto en noticias como en música. Ha cambiado mucho este bonito medio de comunicación. La primera emisora en Colombia nació en 1929 en Bogotá, de la mano de una iniciativa del gobierno. Se llamó HJN y su construcción se tasó en 1.300 pesos. Ese mismo año aparece en la costa La Voz de Barranquilla. Fue una época en donde las emisiones eran intermitentes debido a la falta de recursos. Posteriormente, a finales de los 40 y en los 50, surgen la cadena radial colombiana Caracol, la radiocadena nacional RCN y Todelar, que siguen muy presentes en nuestros días. Por estos años también se inaugura Radio Sutatensa, creada para difundir la educación entre los campesinos. En las décadas de los 50, 60 y parte de los 70, los programas en vivo alcanzan su culmen y se estructuran las noticias. Pero fue concretamente en 1979 cuando en Caracol surgió un programa que cambió para siempre el curso de la radio. La noticia se produce, Caracol se la comunica. ¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Hay que hablar en la radio antes de 6 a.m. Yamid Amad y después de 6 a.m. Yamid Amad. Ese fue el punto de partida de la radio que se está escuchando en estos momentos. Comenzó en nuestro país la radio hablada, y eso pues obviamente hizo que la radio girara 180 grados, ¿no? No 360 porque volvería a quedar en lo mismo, no, 180 grados. Había algunos espacios informativos basados en los periódicos o en los noticieros leídos por locutores, pero no había un grupo de gente trabajando en una cabina logrando objetivos periodísticos. Al margen de las noticias, en 1984 se empieza a fraguar el comienzo de la radio juvenil tal y como la conocemos. Desde Envigado, irradiando el Valle de Aburrá, Veracruz Estéreo. Y vamos a hacer el programa en la mañana, era, venga, juntémonos, parchemos aquí una gente, a hablar carreta y a tomar del pelo, a divertirnos, hablando de cualquier cosa. No existían libretos, no existía una continuidad, una producción, no, era casi la buena química de los que estábamos en la mesa de trabajo. Y aunque en estos años ya había presencia femenina en la radio, lo cierto es que las principales voces eran de hombres, algo que ha ido cambiando. Así
Así que las mujeres han venido escalando por sus propios méritos porque han demostrado que tienen capacidades. Diana Calderón es hoy la directora del servicio informativo y la directora, la conductora del espacio Hora 20 de Caracol Radio. Yolanda Ruiz está al frente de RCN Noticias y Vicky Dávila al frente de la FM. Son espacios ganados que con el tiempo se han venido consolidando y cada vez más mujeres están llamadas a ocupar esos puestos. A lo largo de estas décadas, la radio ha tenido que reinventarse con el Internet. Este medio se ha convertido en un canal crucial para comunicarse con los oyentes. Es una conexión con las redes sociales. Es una búsqueda de interactuar, ¿no? Es el propósito principal es saber quién es nuestro oyente y de qué está hablando para poder estar conversándole constantemente. El posible entablar relaciones de mediano y largo plazo con ese oyente, no solamente contestarle por contestarle, sino contestarle y contestarle y contestarle y hablar y hablar y hablar con él constantemente nos permite a nosotros decir, este es nuestro oyente, este es el oyente que queremos tener, con él queremos pasar los siguientes 5 o 6 años o 10 años de nuestras vidas hablando de música, hablando de estilo de vida, hablando de televisión, hablando de cine, hablando de tecnología. Sin redes tenemos una radio estéril. Todos estos cambios, este proceso de evolución han conseguido demostrar que la radio, a pesar de su largo trayecto, efectivamente es un medio vivo, muy vivo. Entiendo que este próximo 13 de febrero la UNESCO ha escogido el día para celebrar la radio de manera mundial. ¿Qué celebraciones se tienen pensadas o cómo se le hace un homenaje a la radio por estos días que está invadida de tanta tecnología? Por lo general la UNESCO, que es el Departamento para la Cultura de Naciones Unidas, hace un acto conmemorativo para celebrar la radio, sobre todo por el valor que tiene la radio a la hora de llegar a pueblos muy distantes en el mundo, sobre todo por enfocado por ese lado humanitario, más que nada. No es que las estrellas de radio celebren este día, este 13 de febrero. Juan Esteban, no sé si en el mundo hay referencias del nacimiento de la radio similares a las que acabamos de ver en la nota de Colombia. Es decir, ¿fue el medio radial en otros lugares del mundo también como el medio estatal por excelencia para arrancar a difundir unos mensajes de gobierno? Sí, y era, digamos que el uso político, histórico y cultural de la radio ha sido siempre muy importante porque era como un milagro que la voz pudiera llegar a lugares tan distantes, y yo creo que esa es la razón por la cual la tecnología, digamos que la radio es el único medio que va a sobrevivir a los embates de la tecnología. Sí. Todos los otros van a pasar aceite, sí, pero la radio no, porque la radio llega a donde nadie más puede llegar. Sí, si hiciéramos un recorrido rápido, seguramente me estoy anticipando a otras entregas de este mismo informe, Juan. ¿Cuál es la radio europea, Juan Esteban, que mejor suena? Uy, es muy difícil, pero yo creo que Radio Francia Internacional, ¿sí?, es la suma del rigor, del buen sonido, de la música, de la profundidad. Ese es un ejemplo de la radio bien hecha. Sí, y lo cito ¿por qué? Porque en Colombia somos referente claro de la radio de hispanoparlante y de América Latina incluso, y también comparado con estándares del continente y de Norteamérica, ¿verdad? Sí. Entonces en Europa sí, yo creo que Francia y tal vez Inglaterra. Bueno, sí, también los servicios radiales ingleses en general son de primer nivel, y no hay que olvidarse de Radio Luxemburgo, que era como el puente radial en tiempos de la guerra para que los ingleses recibieran desde Francia noticias en su lengua. Todo eso tiene como comienzo, desgraciadamente, las guerras mundiales, tanto la primera como segunda. La primera, sobre todo, fue un impulso muy importante a la radio, a pesar de que fue un episodio muy triste. Bueno, Juan, muchas gracias. Juan, muchas gracias. Julieta, muchas gracias. Ya regresamos, es un corte aquí en GPS.